González por aceptar la invitación para venir a educarnos en la tarde de hoy. Gracias. Gracias a usted, doctora Crespo. Buenos días, buenas tardes a todos. Podemos comenzar, ¿verdad? Yo creo que ya todos hicieron el pretest. Bienvenidos todos a esta presentación. Les agradezco su presencia. Sabemos que estos son temas que están cambiando día a día, si no hora a hora. ¿Okay? Vamos, el doctor Harry Mercado me pidió que hiciéramos una breve presentación bien cortita sobre influenza, porque yo sé que el interés de muchos de los que están aquí, si no de todos, es sobre el virus nuevo, coronavirus 2019, que para eso pues tenemos al doctor González, que ya hizo la presentación a los residentes de medicina en el programa de residencia. Habían algunos estudiantes también presentes. Es una presentación muy completa y de eso pues lo voy a dejar a él. Pero quiero comenzar pues con algo sobre la influenza, porque realmente, aunque hay mucha ansiedad y pues por el nuevo virus, y eso ocurre cuando nosotros no tenemos mucho conocimiento al respecto, ¿verdad? Conocimiento no del punto de vista de académico, sino que no sabemos cómo se está comportando la cosa. Pues de influenza, sin embargo, es el virus que tenemos ahora mismo circulando en nuestra comunidad. Y no solamente en la comunidad aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. Por esa razón, pues le vamos a hacer una presentación bien rapidita con relación a esto. Esta es una presentación que hicimos esta mañana, o sea, esto está calientito. Le quiero agradecer a la señora Elsa Sotomayor, que es nuestra enfermera de control de infecciones, que es la que hizo la presentación entre las dos, porque también vamos a hacer esta misma presentación al hospital, al personal y a los médicos que están en el hospital. ¿Ok? Vamos a pasar esto. Sabemos que el gripe o el flu, la influenza, es respiratoria, altamente contagiosa. Es conocida, ¿verdad?, como el virus de la influenza. Se le conoce como virus o gripe de temporada y generalmente comienza en octubre y persiste hasta mayo. Recordamos que cuando vino el brote en el 2008, tuvimos casos en el verano. O sea que esto no quiere decir que en mayo se acabó la influenza. Los primeros casos empezaron en abril. Yo recuerdo que fue como para Semana Santa y todavía estábamos en verano y estábamos viendo casos nuevos de influenza. Los meses de enero y febrero son los meses donde mayor incidencia se ve, por experiencia, ¿verdad?, de los años anteriores. Por lo tanto, por eso es que pedimos que se tienen que vacunar tan pronto comienzan a ofrecer la vacuna, para que para los meses de febrero, de enero y febrero, que es ahora, y estamos viendo un pico bien alto, pues ya tengamos protección. Estos datos, como ustedes ven, se hacen continuamente, se están actualizando. La actualización para la semana que finalizó el 25 de enero, esto viene de Estados Unidos. Tenemos que se analizaron 45.949 muestras, positivas el 28% aproximadamente. Tipo A, tipo B, 50-50. Nos apagaron todito. Más o menos la 50% A, 50% B aproximadamente. En Puerto Rico, para la semana 3, esto se mide por semanas, ¿ok? La semana que terminó del 12 al 18 de enero del 2020, 990 casos, gracias a Dios, sin muertes, 23 hospitalizaciones y donde mayor casos se vieron fue en Caguas. Anteriormente, en la temporada 18-19, que fue la temporada anterior, fueron 52,000 casos aproximadamente. Ponce fue donde más se vieron, 3 muertes y se hospitalizaron 2,376 personas. La vigilancia de influenza para el 2019-2020, que es la que estamos ahora, casos totales reportados 10,937,
la región de salud con la tasa más alta, Caguas, 0 fatalidades y 708 hospitalizaciones. Sabemos que se transmite a través de gotitas respiratorias, por eso el aislamiento es de gotas, droplets, con mascarilla. Utilizamos mascarilla quirúrgica. Pero esto no solamente se transmite cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos. Si una persona no está utilizando las medidas de higiene adecuadas, medidas sanitarias adecuadas, lo hace en la mano, no se lava las manos, no utiliza lavado en seco, toca algo tan sencillo como el control de televisión, por ejemplo, o una superficie, y viene una persona, toca esa superficie, se pasa las manos a la cara, la nariz, la boca o los ojos, potencialmente tiene la capacidad de contagiarse o de infectarse con el virus. ¿Okay? Una persona puede contagiar a otra desde 24 horas antes o desde un día antes de que tenga los primeros síntomas. Y es hasta 5 días después, y por eso es que los aislamos por 5 días cuando estos pacientes están hospitalizados. Periodo de incubación 3 a 5 días. Como tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días, la persona no tiene síntomas y es más fácil poder transmitir la infección. Los síntomas ya los conocemos, bien inespecíficos: fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, tos seca, cansancio, dolor de garganta, congestión nasal. Generalmente las secreciones son claras. Mucha gente lo que dice es que lo que tengo es un catarro, pero puede incluir síntomas gastrointestinales. Puede ser desde leve o puede ser severa y puede causar la muerte. Y la causa frecuente de muerte es deshidratación, pulmonía, fiebre, especialmente en los niños, causando convulsiones. Y aquellas personas que tienen condiciones crónicas, pues se descompensan sus condiciones crónicas, especialmente del riñón, del corazón, de diabetes, de asma. Y para prevenir, pues lo más importante es la vacunación. Se supone que la vacuna comienza a producir protección después de 2 semanas. Esto no es que yo me vacuné y ya mañana estoy protegida, ¿ok? Hay muchas personas que se vacunan y al otro día les da influenza y dicen, esa vacuna no sirvió. No, es que te habías expuesto antes de que te vacunaste. Tienes que esperar 2 semanas para que la vacuna sea efectiva, ¿ok? Pero su administración, después de su administración, hasta 1 año después, nos mantiene protegidos. Generalmente se comienza a vacunar en septiembre, como les dije. ¿Por qué razón? Pues para estar protegidos ya para diciembre y enero, que son los meses picos, aún hasta febrero. No previene otras infecciones, solamente influenza. ¿Qué personas se tienen que vacunar? Prácticamente todos, menos los niños menores de 6 meses. Todos los que no tengan contraindicaciones absolutas. Mayores de 50 años, después de los 6 meses hasta los 18 años, ya los 19 años son adultos y si tienen alguna condición crónica se deben vacunar. Personas que tienen el sistema inmunológico debilitado, todas las embarazadas. Algunas pacientes me dicen, yo no me vacuné porque estoy embarazada. Precisamente por eso es que te tienes que vacunar, porque estás embarazada. Todos los empleados y trabajadores en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque nos vamos a exponer a personas enfermas y si nos da el virus, se lo vamos a transmitir a personas enfermas también. ¿Ok? Y todos los cuidadores. Los daycare centers de niños y de envejecientes, de ancianos. Y lo más importante, y ya estoy terminando para pasar al doctor, es cubrir la tos. Como dice la gráfica, tenemos que cubrir la boca, cubrir la nariz, idealmente utilizar la parte interna del brazo, que con eso no tocamos a nadie, ¿ok? Usar mascarillas, que es bien importante, y como les dije, influenza es mascarilla quirúrgica, es las que venden en la farmacia, ¿ok? Aunque en las farmacias también venden la N95, pero no es necesario gastar en una mascarilla tan cara como es la N95, aparte de cubrir la tos, no tocar con las manos la cara y lavarnos bien, que es la otra
que es lo más importante, cubrir la tos y lavarse las manos. Y lavado de manos, esto no se ve muy bien, pero tenemos dos tipos de lavado de manos, con agua y jabón, que debe ser de 40 a 60 segundos, y lavado en seco, que debe ser de 20 a 30 segundos. Estos son los hand sanitizers, ¿ok? Que se los venden en todos sitios. Y muchos de nosotros caminamos en la cartera, en algún sitio bien accesible, con hand sanitizer, de forma tal de que cada vez que tengamos exposición a algo que pensamos que esté contaminado, pues nos podemos lavar las manos. Se supone que si tenemos una contaminación clara y evidente, no sea el hand sanitizer, debe ser agua y jabón. Bueno, este es el fin de mi presentación. No quiero terminar sin darles las estadísticas que obtuvimos hace como 2 horas aproximadamente, de cómo se está comportando la influenza en Estados Unidos. Nosotros oímos por las noticias que han muerto miles de personas, y yo les admito que no fue hasta que vi esta información del CDC de ahorita, como a las 11 y pico de la mañana, que son escandalosas, ¿ok? Estamos hablando de la temporada 2019 a 2020. La temporada comenzó el 1 de octubre de 2019, ¿ok? Y estos datos son hasta 25 de enero 2020, ¿ok? Se han reportado enfermedades por influenza de 19 millones a 26 millones de personas. Eso en Estados Unidos. ¿Bien? ¿Por qué ese lapso, ese número tan grande? Tiene un asterisco las estadísticas. Y lo que dice es que estos números están por debajo de la realidad. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo se hace una prueba de influenza. Muchas personas pasan por el virus como un catarro común, no se atienden, no van al médico, no se hacen la prueba, y esos datos pues nunca nos llegan. Así que ellos calculan que más o menos entre 19 a 26 millones de personas están enfermos con influenza. 8.600.000 a 12 millones han recibido consultas médicas por influenza. Hospitalizaciones de 180.000 a 310.000. Y la mortalidad de 10.000 a 25.000 personas. Y estamos hablando de octubre a enero. Bien poquitos meses, 3 o 4 meses. Esto es serio. ¿Qué pasa? Me estaban preguntando hace un ratito. ¿Y por qué tanta cuestión con la influenza? Si el coronavirus tiene una tasa de mortalidad más alta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros aquí no tenemos coronavirus en nuestro territorio. Sí lo tenemos, pero es importado. Y los casos importados se lo han contagiado a sus contactos cercanos. Nosotros sí tenemos influenza en nuestra comunidad y en nuestro medio ambiente. Y hay mucha gente sin vacunarse, y hay mucha gente que está yendo enfermo al trabajo, y hay mucha gente que no se está preocupando por llevar las medidas de control de infecciones adecuadas. Y esto, pues, con los números que estamos viendo, promete que vamos a tener una temporada de influenza bien activa. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, esto es más bien para datos epidemiológicos, ¿verdad? Sí. Sí, doctora, muchas gracias. Un comentario es que al finalizar la actividad, a cada uno se le va a entregar un sanitizer para que lo tengan como forma de prevención para cualquiera de las situaciones que la doctora pues, acaba de explicar y el doctor le va a mencionar. Así que sepa que tenemos los hand sanitizers disponibles para cada uno de ustedes. Bueno, pues entonces no quiero hacerlos esperar más. Vamos a presentar al doctor Samuel González. Él es residente de primer año de nuestro programa de residencia del Hospital Universitario, del programa de residencia en Medicina Interna del Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnao. El doctor está bien empapado sobre el virus y si tiene muchas dudas, pues se las puede contestar porque él está bien actualizado, ¿ok? Para que no. Y después si tienen alguna pregunta, pues ustedes me conocen, ¿verdad? Así que me preguntan luego. Está aquí. Lo vamos a hacer pronto.
Buenos días. Buenas tardes. Primero que todo, yo quería agradecerle a los organizadores de este evento, ¿no? La oportunidad que me han dado de pararme aquí, a hablarles de este tema tan importante y de alguna manera mínima retribuir todo el apoyo que nos brinda la UCC a nosotros como residencia, que para nosotros es invaluable. Entonces yo vengo a hablarles hoy de un fenómeno que está creciendo de manera exponencial y se está convirtiendo en un problema para todos, aunque no lo tengamos acá. Y me refiero al novel coronavirus 2019 o el Wuhan coronavirus 2019, como también se le conoce. Pero antes de entrar a hablar directamente de lo que está sucediendo actualmente, yo quiero repasar un poquito qué cosas son los coronavirus, porque no es la primera vez que nos visitan. Y los coronavirus son unos virus con una estructura genética de RNA, que curiosamente es la estructura RNA más larga que se ha documentado en una partícula viral. Tienen una familia muy extensa y están presentes en una amplia variedad de animales en la fauna. De ellos, en quienes residen la mayor variedad son en los murciélagos, pero también pueden utilizar otros animales peridomésticos y animales exóticos como hospederos y como vectores para transmitirse de una especie a otra. Están divididos en 4 grandes grupos: los alfa, los beta, los delta y los gamma. De ellos, los delta y los gamma hasta el momento no infectan a los humanos. De los alfa y los beta tenemos que, pues, en el cuadrito, este cuadrito, le di para atrás, perdón. Ajá. Estos 4 que hay aquí, que los 2 superiores son de alfa coronavirus, los 2 inferiores son beta coronavirus, infectan a los humanos y son responsables de hasta un 10 a un 30% del catarro común que padecemos por temporada. Y el resto tenemos que hay 2, el SARS coronavirus y el MERS coronavirus, que ya nos han visitado y ellos son capaces de producir una neumonía típica severa en el humano. Y más recientemente el novel coronavirus de Wuhan, que es el último visitante que hemos tenido. Vamos a hablar un poquito también de la experiencia que hemos tenido con los coronavirus, porque el ser humano, ante lo desconocido, como resulta un virus nuevo, siempre acude a la experiencia que ha tenido en eventos previos. Y tenemos que en la provincia de Guangdong, en China, en el 2002, se estima que de los murciélagos infectaron a los palm civets. Los palm civets son unos mamíferos que a lo mejor algunos de ustedes han oído de un café bien caro que se le dan a comer los granos a unos gatos y esos gatos los evacúan y esos granos adquieren a través de la digestión que producen en el sistema digestivo del gato unas características muy deseables para aquellas personas conocedoras y amantes del café. Bueno, pues esos gaticos son los palm civets. Estos palm civets infectaron a su vez a los humanos y se produjo un brote que abarcó a más de 20 países, que básicamente era una neumonía típica con un amplio espectro de severidad, llegando a ser bien severa. Los pacientes se presentaban con fiebre, tos, falta de aire, diarrea, pero de un 20 a un 30% llegaban a requerir ventilación mecánica. Importante, el virus durante este periodo del 2002 al 2004 mutó y se adaptó más a la transmisibilidad entre humanos. Y eso es importante porque muchos virus algunos virus han cruzado la barrera de las especies y son capaces de infectar a un humano a partir de un animal, pero no son capaces de transmitirse humano a humano. Algunas gripes aviares están entre esos ejemplos. Pero el coronavirus, desde la primera vez que lo hizo muy bien. Él cruzó la barrera de las especies y además fue capaz de infectar de un humano a otro. Y no solo eso, sino que durante la epidemia mutó para que esto fuera aún más eficiente. Entonces, esto se convirtió en una epidemia global que abarcó más de 20 países. Se registraron un total de 8.098 casos, 774 muertes para una mortalidad de aproximadamente un 10%. La segunda visita que nos hicieron fue el MERS, que fue en Arabia Saudita en el 2012. Nuevamente los murciélagos.
infectaron a los dromedarios, que es una especie de camello que es muy típica de esa cultura del Medio Oriente, como animal peridoméstico, y los dromedarios a su vez infectaron a los humanos. Este brote fue un brote más contenido, nunca se salió del Medio Oriente, siempre se ha mantenido ahí. Produce brotes explosivos, a veces de carácter nosocomial o asociado a instituciones hospitalarias, pero de corta cadena de transmisión humana. Es más virulento que el SARS, produce, además de síntomas respiratorios, puede producir síntomas gastrointestinales y síntomas de fallo renal, y hasta un 50 o un 89% de estos pacientes requirieron ventilación mecánica. A diferencia del SARS, que desapareció, se erradicó, ya en estos momentos no circula, lo cual no quiere decir que no vuelva a cruzar, pero bueno, ahora no circula. El MERS sí se mantiene latente en esa zona del Medio Oriente y de vez en cuando produce brotes. Hasta el momento se han registrado 2.494 casos con 858 muertes para una mortalidad de un 36%. Entonces, en China, en el 2003, después de haber, o durante esta epidemia que sufrieron de SARS, ellos instauraron un sistema de vigilancia epidemiológica para neumonía de etiología desconocida, que básicamente lo que buscaba o lo que vigilaba era pacientes que tuvieran una fiebre de más de 38 grados Celsius, con evidencia radiográfica de neumonía, un conteo de células blancas bajo, sobre todo linfopenia, y que no tuviesen mejoría sintomática de 3 a 5 días de tratamiento estándar. Entonces, el 29 de diciembre, este sistema alertó sobre 4 casos en la ciudad de Wuhan, que queda en el estado, en la provincia de Hubei, que es una provincia central de China. Detectó 4 casos de neumonía de etiología desconocida. A esto le siguieron muchos más casos. Con el estudio de estos casos se descubrió que todos los casos iniciales estaban atados a un mercado de productos del mar que existe en Wuhan y donde se vendían, porque el mercado está cerrado, muchos animales vivos. Los casos comenzaron a aumentar. Las autoridades chinas se movieron muy rápidamente, encontraron que era un coronavirus desconocido, y ya para el 10 de junio habían secuenciado el genoma del virus y lo hicieron disponible en una base de datos pública donde otros investigadores de otros países fueron capaces de adquirir esta información, y es por eso que muchos países y muchas compañías están trabajando sobre la vacuna ya en estos momentos. Este artículo que les pongo, no, era para otro lado, que les puse acá, está bien interesante porque es un artículo que caracteriza los 425 primeros casos que se detectaron de coronavirus y habla un poquito de del carácter demográfico o la descripción demográfica de la población afectada. Y es de ahí de donde tomé los datos para ilustrarles un poquito el tipo de población al que más afecta. Esto, a pesar de que los casos han crecido muchísimo, se mantiene igual. Tenemos que la mayoría de los pacientes están alrededor de los 60 años o por encima. La mayoría tiene alguna que otra comorbilidad. Es raro, a pesar de que el virus puede infectar a cualquier edad, es raro en los niños y en los adolescentes. Y se ha registrado una menor incidencia de propagación del virus asociado a las entidades de salud. Esto puede ser o porque el virus es diferente o porque hemos aprendido de las experiencias anteriores y estamos siendo más eficientes a la hora de contener una infección. A pesar de que se ha propagado ya a más de 20 países, la mayoría de los casos siguen siendo en Asia, y la mayoría de los casos que están fuera de Asia están relacionados de alguna manera a viajes a China. ¿Cómo se presentan estos pacientes? Pues se presentan con una variedad de síntomas respiratorios. Puede ser desde el catarro común, pueden ser inclusive asintomáticos, y pueden llegar a presentar neumonía de distintos grados de severidad, síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, septic shock. Importante,
no hay nada patognomónico en el cuadro de esta infección. No, el paciente no te va a llegar con una pinta roja en la frente, no va a tener nada que tú lo puedas distinguir. Lo único que va a haber es la sospecha clínica y la malicia del que se enfrenta al caso, de preguntarle. Aquí muchas veces nos llegan pacientes a la sala de emergencia con un catarro común y ya, estamos en Puerto Rico. Yo no le voy a preguntar si viajó a China, porque ¿qué va a viajar a China? Pues ya vamos, el domingo que fue la presentación anterior, ya teníamos 14.000 casos, y de esos 14.000 casos, la inmensa mayoría estaban relacionados con viajes a China. O sea, que las personas sí viajan a China, y los de China también viajan. Entonces, no tengan miedo a preguntar, no les dé vergüenza preguntar, oye, ven acá, y por alguna casualidad tú has ido a China. Aunque te miren raro, doctor, ¿pero a dónde voy a ir a China? Pregúntelo. O está cerca de alguien que haya viajado a China. Pero importante eso, no hay nada que con lo que se vaya a presentar el caso que tú digas, esto es un coronavirus. No, es una neumonía como otra cualquiera, un catarro como otra cualquiera, un septic shock como otro cualquiera, por cualquiera de las etiologías que producen esos cuadros. Entonces, nos llega este paciente que tiene un cuadro respiratorio, y como tú dices, bueno, este paciente pudiera o tiene sospecha de estar de ser un candidato de estar infectado por coronavirus. Pues la OMS ante esta situación global creó unas guías interinas para manejo de estos pacientes, que está en el sitio de la OMS. Yo los invito a que la revisen. Y ellos utilizan una definición como SARI, que es Severe Acute Respiratory Infection, o infección respiratoria aguda severa. Y ellos definen esto como un paciente que tenga fiebre de más de 38 grados Celsius, con tos, que haya comenzado hace menos de 10 días y que requiera hospitalización. Ahora, cuando uno tiene, aunque la fiebre, la ausencia de fiebre no descarta la infección con el virus, cuando tú tienes delante de ti un paciente con esas características, el paciente que tiene una infección respiratoria bien fea, que tú lo vas a hospitalizar, ese paciente, si tú, no encuentras que esa infección respiratoria es por otra causa, no tiene un neumococo, le haces un cultivo, no sale un patógeno que justifique ese cuadro, y ese paciente tiene historia de haber viajado a China en los últimos 14 días, ese paciente tú lo tienes que tomar todas las medidas y tratarlo como una sospecha de infección por coronavirus. A su vez, si se trata de un paciente con esas características, que es trabajador de un centro donde se tratan pacientes con neumonía de etiología desconocida, también tienes que tratarlo como un paciente sospechoso de infección por coronavirus. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que no llega con ese estado de deterioro o esa severidad de cuadro clínico, que no necesita hospitalización pero que tiene síntomas respiratorios? Pues si ese paciente en los últimos 14 días viajó a China o estuvo en contacto con un caso positivo de coronavirus, o visitó una institución sanitaria en las cuales se han reportado casos positivos de coronavirus, ese paciente es sospechoso de estar infectado con coronavirus. ¿Y qué hacemos con él? Pues empezamos las medidas de evitar el contagio y la propagación. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde el triage de este paciente? Le vamos a dar una máscara, nos vamos a poner nosotros una máscara, vamos a evitar que el paciente esté a menos de 1 metro de distancia del resto de los pacientes. Le vamos a decir al paciente que por favor se cubra la nariz y la boca cuando estornude. Vamos a limpiarle las manos, él que también se limpie las manos si entra en contacto con secreciones respiratorias. Entre las droplet precautions que vamos a usar, tenemos que usar máscaras si vamos a estar a 1 metro, a menos de 2 metros del paciente. Colocar al paciente en habitaciones, o sea, que estén solos en una habitación, o agruparlos por diagnóstico etiológico. Si sabemos que tiene coronavirus, podemos ponerlos juntos. Y esto, ¿pero por qué? Porque en muchos lugares tienen los recursos para poner pacientes individuales, pero si la cosa coge un tamaño suficiente, no va a haber dónde ponerlo.
Y hay países que no tienen los recursos de China para construir un hospital en 10 días. Entonces, con 1000 camas. Entonces, importante, si tienes el diagnóstico etiológico, los puedes unir a varios en una habitación, o en su efecto puedes unirlo por diagnóstico clínico y sospecha epidemiológica. 2 personas que vienen con síntomas respiratorios, los 2 estuvieron en China en menos de 14 días, no tienes en otro lugar donde meterlos, pues ponlos a ellos 2 juntos. Básicamente lo que dice es eso. Limitar el movimiento de estos pacientes dentro de la institución, asegurarse que cuando salgan de la habitación lleven puesta su máscara. Entre las precauciones de contacto tenemos que prevenir o evitar la contaminación directa con las superficies contaminadas. Los equipos médicos que hayan de ser compartidos entre pacientes deben ser desinfectados entre un paciente y otro. Evitar tocarnos la cara, las manos, los ojos con manos enguantadas o no contaminadas. Y esto no solo va con los ojos y la cara, con el bolígrafo, con la tablilla, con el celular para tomar la foto, con todo lo que tocamos. A veces tenemos las manos enguantadas y vemos un dato importante. Espérate que esto se me va a olvidar. Vamos a coger la tablilla con los guantes y después ni desinfectamos la tablilla, ni desinfectamos el guante, ni desinfectamos el esteto, ni desinfectamos nada. Eso es sumamente importante. A ver qué se me queda. Los elementos de la habitación, como los light switch, el pomo de la puerta, todo eso evitar contaminarlo, desinfectarlo frecuentemente. Y entre los airborne precautions estos son las personas que más se tienen que proteger. Asegurarse que las personas que vayan a hacer procederes que generen aerosol, como la succión endotraqueal, las broncoscopías, la reanimación cardiopulmonar, usen bata de manga larga, guantes, máscara N95 o de mayor nivel de protección, gárgolas, o sea, protección para los ojos, y evitar la presencia de personal innecesario dentro de la habitación. Vienen 2 técnicos de terapia respiratoria a succionar al paciente, si nada más que hace falta uno, que uno se quede afuera y entre el otro. Esto es sumamente importante porque esto usualmente es el eslabón débil de la cadena, sobre todo en lugares donde no están acostumbrados a hacer esto. Entonces, si revisan las guías interinas, esto viene descrito aún en mayor detalle. Yo les recomiendo que la revisen. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la colección de muestras para el diagnóstico? Vamos a decir que el gold standard es el RT-PCR, el Reverse Transcriptome PCR. Hay otros métodos de diagnóstico serológicos, pero el CDC recomienda que se utilice ese. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Primero, vamos a tomar todas las muestras necesarias para descartar que el paciente no tiene otra cosa, que no tiene una neumonía. Entonces le vamos a tomar cultivo de sangre, cultivo de esputo. Le vamos a empezar el tratamiento empírico para patógenos que causan estas entidades. Estamos hablando, acuérdense de que presenta con una neumonía, con un shock séptico. Vamos a darle tratamiento empíricamente para los patógenos que producen estas enfermedades, antibióticos. No retrasar ese tratamiento en menos de 1 hora. Se van a tomar las muestras para el diagnóstico de coronavirus de las vías aéreas superiores e inferiores, de ambas. Y, o sea, ya sea por swab nasofaringeo o por aspirado endotraqueal, lavado bronquial. Y a estos pacientes que dan positivos, se les va a seguir haciendo entre 2 y 4 días, se les va a seguir repitiendo la muestra hasta que den 2 muestras negativas consecutivas con menos de 24 horas de diferencia. Y yo sospecho que esto se hace porque todavía no está bien definido el periodo de incubación. Y el periodo de incubación, el periodo en que el paciente es capaz de infectar y sigue emitiendo partículas virales, aunque esté asintomático antes o después de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo es el manejo estándar de la presentación que tenga el paciente como tal. Si es un catarro común, pues ustedes lo van a tratar como un catarro común. Si es una neumonía, lo van a tratar como una neumonía. El suplemento de oxígeno según requiera, los líquidos según requiera.
monitorear al paciente, porque usualmente si se leen los reportes de casos van a ver que alrededor del 5.º día aproximadamente muchos se deterioran. Entonces hay que monitorizarlos y actuar prontamente, porque usualmente lo que hacen son síndromes de distrés respiratorio que tienen una mortalidad bien alta. Pero fuera de eso, en estos momentos, salvo las medidas estas que son comunes a cualquier caso, cualquier tipo de presentación y son de manejo conservador, pudiéramos decirlo, no existe, al menos en algunas partes del mundo, una recomendación específica para tratamientos específicos. Ahora, en cuanto a tratamientos específicos, ¿qué pudiésemos tener? Bueno, tenemos el Remdesivir, que es una droga antiviral o una prodroga, porque todavía no está disponible en el mercado, que ha sido utilizada con cierto grado de éxito en la epidemia de ébola, por ejemplo, en el Marburg, en el sincitial respiratorio. Ha sido usada en la epidemia de MERS, y también se cree que pudiera tener una actividad contra el SARS y por aproximación contra el novel coronavirus, porque comparten el SARS y el novel coronavirus, comparten hasta un 80% de similitud genética. Entonces, otra droga que pudiera ser útil es el Calitra, que es la combinación de lopinavir con ritonavir, que se ha usado en el SARS y en el MERS en pacientes con enfermedad avanzada. Otra opción pudiera ser los anticuerpos monoclonales que se desarrollaron contra el SARS, pero que nunca llegaron a utilizarse porque para el momento en el que se desarrollaron ya se había controlado la epidemia y por lo tanto nunca han tenido un uso clínico. Pero vamos a ser optimistas y decir que pudiera haber reactividad cruzada por la similitud entre los virus. Ahora, ¿qué está sucediendo en el mundo con estas terapias que prometen algo? Bueno, si estamos del lado occidental, la Organización Mundial de la Salud en estas guías interinas, cuando llega a este acápite, dice claramente que en la actualidad no hay evidencia que respalde el uso o que respalde la recomendación del uso de una terapia específica para el novel coronavirus. De manera anecdótica, sí se están usando. ¿Perdón? Ayer casualmente me estaba leyendo un artículo de un paciente americano que fue tratado con Remdesivir, perdón. El paciente mejoró. Ahora, decir que fue por el Remdesivir o porque iba a mejorar, eso no lo podemos saber, mucho menos con un caso. Pero sí se está usando de manera compasiva en pacientes usualmente que están severamente enfermos. Ahora, me llamó la atención cuando estaba estudiando leyendo un poco para hacer la presentación inicial, que había mucha noticia de la CNN, no médica, que hablaba de que en China se estaban usando drogas para el HIV, para tratar. Y yo quería encontrar algo que fuera del ámbito médico y no me costó mucho trabajo. Me encontré este comunicado que es escrito por una institución que es el Public Health Clinical Center, situado en Shanghái, que fueron uno de los que ayudaron a decodificar el código genético del coronavirus. Y ellos básicamente en esta comunicación, en la segunda página, el tercer párrafo, aparece esto que está aquí, que es lo más parecido que hay a una indicación terapéutica. No te dicen que bueno, te dan una dosis con asociación con interferón alfa, lopinavir, ritonavir, 400 miligramos, 100 miligramos BID oral. Y esto me llamó mucho la atención, le seguí la pista a la referencia y cuando llegué a la referencia tenemos que el National Health Commission of the People of the Republic of China recomienda oficialmente el uso de estos medicamentos para el tratamiento del coronavirus. O sea, los chinos lo están usando de manera oficial y estándar. Y el artículo está interesante porque habla un poco de dónde parte el racional para usarlo. Ellos citan estudios in vitro, estudios en animales que están conduciéndose actualmente. Ahí en Arabia Saudita también, supongo que por lógica ellos han sido los que más han sufrido por coronavirus.
y ellos lo están usando. Lo bueno de esto es que ojalá y ellos estén recopilando los datos de manera correcta y que después lo hagan disponible al resto del mundo para que las personas saquen sus conclusiones y tener esa información que yo creo que es valiosa. Entonces, leí bien. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy con respecto a la dimensión que tiene este outbreak? Bueno, si vemos este mapa, el domingo, porque el reporte anterior que yo vi fue el del domingo, y igual los chinos no viajan ni a África ni a América Latina, y ayer, porque este es de ayer, del día 5, siguen sin viajar a América Latina y a China, no hay casos reportados, pero vemos que en el día de ayer se reportó 24.554 casos. De ellos, de antier para ayer, casi 4.000 casos nuevos. En el reporte del domingo habían 14.000, o sea, en menos de una semana hay 10.000 casos más. Ya pasamos hace rato el número de casos que hubo, por ejemplo, en el SARS, y el SARS fue importante. Por suerte, sí. Ya 28.000, 4.000 casos más. Por suerte para nosotros, por desgracia para los chinos, ¿no? De esos 4.000 casos nuevos, solamente 191 son fuera de China. Solamente ha muerto un paciente fuera de China, que fue en Filipinas. Y en el día de ayer, Bélgica tuvo su primer caso reportado. También. El primer bebé. Es una transmisión vertical. De la mamá que tenía la infección, el bebé. Bueno. También se infectó. En horas de nacido. Eso yo creo que no lo van a ver muy bien. Pero bueno, en la tabla de la mano izquierda está la distribución por países fuera de China. Tenemos que Japón tiene 33 casos, Corea es una que tiene muchos casos, Vietnam, Singapur, Australia, Malasia. Como pueden ver, fuera de China, aún así la mayoría siguen siendo en el territorio de Asia. Fuera de Asia tenemos que Canadá tiene 5 casos, pero la mayoría se concentran alrededor de el territorio asiático. En la tabla de la derecha, sí, las dos recuadros, tenemos unas tablas que muestran el tiempo transcurrido desde el inicio del síntoma hasta que son diagnosticados. Perdón, desde el inicio de los síntomas, desde que supuestamente se contagiaron al inicio de los síntomas. Y vemos que el pico, que es esto que está acá, ocurre alrededor de los 10 días, pero puede ser en cualquier punto desde los 2 días hasta los 10 y tanto, 12.5 días. Si vemos el tiempo en el que en que el paciente viajó y se reporta el caso, vemos que la demora es mucho mayor, de hasta 20 días. O sea que el paciente se queda como una semana en lo que acude a la institución médica y finalmente presenta los síntomas y finalmente es reportado. Y una semana de aislamiento, una semana de contención epidemiológica representa mucho dinero. Entonces surge la pregunta del millón: ¿qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde va a tomar? Yo creo que en esto van a ser bien importantes las próximas 4 o 6 semanas para saber el desenlace el rumbo que va a tomar este brote. Hay personas que han criticado de cierta manera las medidas epidemiológicas que está tomando China, porque históricamente las medidas de contención epidemiológica a gran escala, tratar de cercar una ciudad, no han funcionado, porque se crea el caos, se crea el pánico, se cortan las líneas de suministro que son necesarias para que los habitantes que están adentro vivan, y no ha habido buena experiencia con eso.
Sin embargo, nunca se había hecho lo que está haciendo China, ni a la escala que lo está haciendo China. China tiene, digamos que casi que un sitio. Ya. China tiene casi que un sitio medieval en el cual no entra ni sale nada, ni por transporte terrestre, ni aéreo, ni por tren, a Wuhan y algunas ciudades aledañas de las cuales nosotros nunca hemos oído, pero que tienen 5, 6, 7 millones de habitantes. La última vez que yo busqué eso, se estimaba que alrededor de 35 millones de personas estaban en lockdown. Y eso nunca antes se había logrado. Si usted trata de hacer un lockdown a San Francisco o a Chicago, va a ser imposible. Pero China, por las características del gobierno, pienso yo, lo ha logrado. Entonces habría que ver si a ellos les funciona. Sería muy deseable que les funcionase, porque esto está creciendo a una velocidad alarmante. La epidemia de SARS duró 2 años aproximadamente y tuvo 8.000 casos, y nosotros en menos de 2 meses, ahorita triplicamos esa cifra. Otro elemento que va a jugar un factor importante es el dinero. O sea, mantener estas medidas de contención epidemiológica a esa escala cuesta mucho dinero, y no todas las economías lo pueden aguantar. Ni pueden aguantar el gasto, ni pueden aguantar la afectación a la economía que constituye tener un sinnúmero de personas que no están produciendo porque están o aisladas o están en sus casas, o las escuelas no están funcionando, los centros de trabajo están cerrados. A mí me viene a la mente México con la epidemia del H1N1 que surgió después de la crisis inmobiliaria. México aguantó económicamente el impacto global que tuvo la crisis inmobiliaria, pero quien lo arrastró a la crisis fue el H1N1. Porque cerraron las escuelas, cerraron los centros de trabajo por X tiempo, y ahí una economía que hasta el momento iba aguantando, hizo así, y se unió a la manada. Entonces, el factor económico es muy, muy importante. De los que no entran, que el turismo no le está no exacto, llega. Sí. Yo creo que para ya para terminar, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos aquí, que todavía no hay un caso documentado de coronavirus presente? Yo creo que lo que podemos hacer es prepararnos. ¿Y prepararnos qué? Repasando lo que tenemos que hacer ante el contacto con una persona que tenga síntomas respiratorios y que pudiera haber tenido algún contacto con un enfermo o haber viajado recientemente a China. Y eso es algo que yo creo que deberíamos tomar bien en serio, porque como mismo en el ACLS, hace falta un cierto grado de automatismo para que eso corra de manera eficiente. En las medidas de contención epidemiológica también. Usted tiene que crearse el automatismo de cuando vea al paciente tosiendo, ir hasta allá y decirle verbalmente y no pensarlo. Usted se puede tapar la boca y la nariz cuando, mire, aquí tiene una mascarilla. Acostumbrarnos a ver dónde no hay mascarilla. Óigame, ¿y por qué no hay mascarilla aquí? Aquí tiene que haber una mascarilla. Son cosas que si no se hacen físicamente, a lo mejor cuesta más trabajo en el momento de elaborarlo y ponerte a pensar, espérate, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar la mascarilla, dársela, ponérmela yo, llevarlo. Venga para acá, señor, vamos a ponerlo en este cuartico. Yo pienso que no sería descabellado establecer como un programa de entrenamiento por la vía en la que va el mundo, vamos a decirlo así. Van a haber otras especies que van a cruzar la barrera, otros virus que van a cruzar la barrera de las especies. Esta es la tercera vez y no va a ser la última. Por lo tanto, yo creo que debería pensar en incorporarse a la educación. Y vaya, se me ocurre algo hasta como una certificación. Usted va a trabajar aquí en la emergencia, tiene que tener una certificación, como mismo tiene el ACLS. Tiene que tener una certificación para medidas de anticontagio y propagación de enfermedades infecciosas. Y si no la tiene, es un día, un curso de un día o un curso de 3 días, vas, lo pasas, te dan tu carnecito y tú vas con tu carnecito del ACLS. Y yo creo que no solo es personal de salud, las personas de seguridad, el personal de seguridad, o sea, es mucho más que el médico y la enfermera. ¿Dudas, preguntas? Acuérdate que nosotros estamos en
cuarentena por la Oficina de Salud y de Health and Human Services de Estados Unidos. Tiene una cuarentena de 14 días a cualquier persona que venga de China para Sí. acá. Llega, la tienen a partir de que salga de China, para que descartar una posible contaminación. Sí, están llegando vuelos de China, vuelos a Estados Unidos, y los están llevando a las bases aéreas americanas. Y ahí los dejan 14 días, no importa tenga síntomas o no tenga síntomas, son 14 días obligatorios. Una vez te dan el clearance, ya los 14 días no te ha pasado nada, pues entonces te puedes reintegrar a tu trabajo, a tu familia, a lo que sea. Porque pues sabemos que, bueno, se entiende, quizás hay muchas cosas que no sepamos, ¿verdad? Pero los 14 días son la fecha más o menos donde ya la persona tiene que comenzar a presentar los síntomas. ¿Preguntas para el doctor? ¿Dudas? Tengo una pregunta. Dijiste que en el SARS el mortality fue como 10% y el otro fue 36%. Y eso parece que es menos de SARS, ¿verdad? Sí, es mucho menos el SARS, y en la medida en que se vayan descubriendo casos con síntomas leves que no necesariamente acuden a un centro médico, esa mortalidad va a ir bajando, porque somos buenos en identificar los muertos que ha habido, pero somos menos buenos en identificar el número de casos. Inclusive en el sitio de la OMS hay unas guías interinas para manejo de pacientes que no requieren hospitalización, y es que cada vez se van encontrando más casos con una sintomatología leve que no necesariamente requieren hospitalización, y bueno, pues ellos te dan todas las recomendaciones de qué hacer con ese paciente en tu casa. Pero sí, la mortalidad es mucho más baja. Yo no la he calculado, pero el último reporte que hoy estaba entre un 3 y un 4%. Ha bajado de 2 a 1.9. Sí. Sí, eso es más o menos lo que yo esperaba que sucediera, porque en la medida que vayan saliendo casos menos severos, va a ir bajando. Es que inicialmente los casos que más llamaban la atención eran estos casos severos, con esta pulmonía bilateral, con un ARDS, que es el Acute Respiratory Distress Syndrome, ventilación mecánica, y muchos pacientes mueren, y hay veces que las muertes las están reportando por cantidades significativas. De momento 50 se añadieron, no es 1 a 1 diario, sino que 30, 50, 70 muertos a la misma, o sea, en un día, pero que evaluando bien la condición, pues se han dado cuenta de que, como dice el doctor, hay muchas personas con síntomas bien leves, síntomas que son como un catarro común, que no se estaban añadiendo a los casos de coronavirus novel 2019. Y al haber más casos, pues entonces eso va, como dice el doctor, bajando la mortalidad. O son más denominadores mayores. Pruebas diagnósticas, laboratorios que antes no teníamos, se están muriendo más casos sintomáticos o con sintomatología más suave. El problema aquí es que aquel que le va a dar la enfermedad viral severa, pues las posibilidades de salir exitoso, de sobrevivir, pues disminuyen, Sí, porque es una enfermedad muy, muy virulenta en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, pues le queremos dar las gracias al doctor González por tan Un placer. A la vez darle las gracias a la UCC, ¿verdad?, por permitirnos presentar estos datos. Ay, se cae. Por permitirnos presentar estos datos. Estamos a la orden. Cualquier otra cosa nueva que surja o que ustedes quieran que se les presente, pues podemos hacer los arreglos. Agradecemos al doctor por su gentileza, por su preparación, por su actualización con respecto al tema, ¿verdad? Y nada, pues cualquier cosa que tengan duda, pues estamos a la orden para que nos hagan el acercamiento personalmente. Tengan buenas tardes. No se vayan porque queremos repasarles. Ay, La doctora Crespo. Claro. Vamos a primero los años
sanitizers. Y segundo, la doctora Crespo, vamos a hacer un tallercito, un mini tallercito de prevención de cómo hacer las cosas correctamente. Algo tan básico como es lavando las manos. Doctora.